Estamos prontos, ¿eh? Abro el chat por las dudas. Muy bien, Baruch Hashem. Dejo el chat abierto. ¿Estamos bien de pantalla? ¿Más bajo, menos bajo? ¿Sí? ¿Me dicen cómo estamos? Muy bien. Erev Tov, Jodesh Tov. Que el mes de Heshvan, que ha comenzado, tenga la dimensión de lo que estamos hoy, ya diciendo en nuestra tefilá, Mashiach Ruach Umorida Geshem. Quiere decir que no solamente estamos pensando en los factores climáticos y en la Geburá, el poder de Kadosh Baruj Hu, de poder acercarnos, las lluvias tan necesarias para una tierra que espera ansiosa nutrirse del regalo celestial. Mashiach Ruach, explican los sabios del Hasidut, tiene que ver también y fundamentalmente con que podamos elevar, Mashiv, soplar, y podamos elevar lo espiritual, pero también morid a Geshem. Lo Gashmi, el Geshem, también es lo material, que podamos llevarlo a su dimensión real. Quiere decir aquello que es la base sobre la cual nos sustentamos, pero no el ideal, no es el fundamento. Y por lo tanto, Mashiach Ruach, que podamos elevar esa espiritualidad, humorida Geshem, que podamos bajar a su lugar real, a lo que es la base material de la existencia. Estamos hablando precisamente de lo espiritual cuando hablamos del tzitzit. El capítulo segundo, que hoy vamos a reanudar, empezó la semana pasada el Rambam enseñándonos que el tchelet, del cual nos habla la Torá, es una lana que está coloreada o teñida, kapatuch shebakehol. ¿Qué quería decir el patuch shebakehol? Si recordamos lo que dijimos la semana pasada, es como un color azul que está mezclado con un color blanco, y el Rambam lo define como patuch. Quiere decir como un azul clarito, porque está mezclado con el blanco. Y en este caso, patuch significa me'orav. Me'orav quiere decir mezclado. Así está mencionado, para que sepamos, en nuestra Mishnah, precisamente en la Mishnah de Negaim. Y allí entonces, cuando nos dice Belulá Bashemen, Belulá Bashemen está traducido al arameo, como Patijá Bemashah. Quiere decir que está entremezclada. Minjá Belulá Bashemen. Así como se ofrecían las ofrendas, decíamos, vegetales en el Bet HaMikdash, y la harina, el solet, la flor de harina, estaba mezclada, obviamente me'orav, entremezclada con el aceite. Muy bien, y entonces nos dice Rambam, Bezoy dmut harakia aniret la'ain, o le'ein hashemesh, de acuerdo a otra versión. Y esa es la fórmula o la manifestación del rakia, quiere decir el firmamento, el color del firmamento, que nosotros podemos observar a la luz del sol, o a la luz, en realidad, del ojo, Be Tahoró Shel Rakia. Tahoró Shel Rakia quiere decir en la pureza de los cielos. Cuando habla de la pureza del cielo, el Rambam se está refiriendo, obviamente, a la dimensión de el Tehor Yom o Tehor Laila. Hay dos conceptos ligados a el firmamento, que es el firmamento, el color puro del firmamento. Por ejemplo, una noche estrellada, sin nubes, o que no esté nublada, se llama Tehor Laila, la noche pura. Y también el cielo, en su plenitud de día, cuando ninguna nube opaca ese horizonte del cielo, la presencia del cielo, también en ese momento, eventualmente, entendemos que se llama la pureza del raquía. Y el Tejelet dice que habla en el tzitzit, ese petil Tejelet, o sea, el hilo celeste, para llamarlo de una manera hoy definida, tiene que estar, obviamente, con una coloración
dice el Rambam en esta primera alajá que estudiamos la semana pasada, tiene que tener una coloración que sea reconocida y que permanece en su color y en su belleza, y que no se modifique. Mejor Shelon Itzvah Beotat Tzvi'ah, y todo aquello que no fue coloreado o teñido con esa coloración, Pasul Letzitzit Afalpi Sheu Ke'ain Arakia. O sea que si no fue pintado de ese color el tejelet, a pesar de que se asemeje eventualmente como si fuera prácticamente parecido a la plataforma celestial, no sirve, es pasul como el tzitzit. Y da el ejemplo, decíamos, Shetzebao be isatis. ¿Qué quiere decir be isatis? Era una planta vegetal, un vegetal del cual se hacía el color azul y que se menciona también en la Mishnah. Y entonces ahora nos va a decir de dónde se va a conseguir, ¿no? O bisheara mashhirim, quiere decir o de restantes de los mashhirim. Mashhirim viene de shahor, pero no se refiere, decíamos, al negro en sí mismo, al color negro, que no es como el aspecto del firmamento, sino se refiere a un azul muy, muy oscuro que se parece al negro. Esos colores que parecen, se acercan a la modalidad del raquía, no están considerados aptos para transformarse en tzitzit. Rachel Bate'ez Tzamerá Pasul le tzitzit. Lo mismo que el animal, que es una suerte de cordero u oveja, que es nacida de una mezcla con una cabra, su lana también no es apta para conformar un tzitzit. ¿Por qué? Porque el tzemer, la lana tiene que ser tzemer regelim, tiene que ser puramente lana de regelá, que es una oveja. Esta es, o sea, son las condiciones. El azul oscuro, sí. Estas son las condiciones que pone Rambam acerca de la conformación del color tejelet. Ahora bien, la segunda alajá, lo dijimos hoy, estudiamos siempre Leilun Nishmat, Mijael Ashkenazi Ben Tzvi Bemalka, que un gran amigo, un gran asiduo concurrente a nuestro Sheur, y que, bueno, ya estamos transcurriendo el año de su ausencia física, al menos, pero siempre está presente aquí entre nosotros. Y la Abdil, dedicamos el Sheur para la Refuá Shelema, salvando las diferencias, para la curación completa de tres personas muy queridas. Uno es José Caro Ben Sara, el otro es Víctor Binokur, Víctor Zeev Ben Haná, y de la señora Rachel Salama Bat Perla, la mamá de nuestro querido Yosef, que tenga refuá Shelema prontamente. Y Ahlama Meirá. Keitzat Sobeim Tejelet Shel Tzitzit es la pregunta que hace el Rambam. ¿Cómo es que se colorea el Tejelet del Tzitzit? Muy bien. Ahora nos va a explicar la técnica del coloreado. Qué interesante, ¿no? O sea, lo que hoy parecería ser tan simple, el Rambam lo establece como una pauta del halajá, para que veamos que todos los aspectos son aspectos que debemos cuidar, que debemos tener en cuenta, que nada puede pasar solamente por el error. Y digamos entonces que Lochim Atzemer Beshorin Oto Besid. Se toma la lana y entonces se la aplica, se la pone en cal. Eso es para blanquearla, obviamente, ¿no? Después de eso, ¿qué se hace? Se lo lava hasta que quede completamente limpia. U martijin oto ve ahalá de hayotzebo. Luego se lo pone a hervir, dice el Rambam, con una ahalá, que es una suerte de planta, de vegetal, que se lo utilizaba eventualmente en aquel entonces ya para el lavado de las ropas. Ya la Gemara de Shabbat habla de este uso de plantas vegetales que se utilizaban como, hoy en día podríamos llamarlo como un suavizante, ¿sí? Entonces, eventualmente se utilizaba como un suavizante. Se lo ponía en ese ajalá, que derech shatzabaim osim. El Rambam dice, mira, esto es como
lo hace generalmente las personas que se dedicaban a las tinturas. Así lo hacen. ¿Para qué? כדי שיקלוט את העין. ¿Para qué? Para que pueda absorber את העין, para que pueda absorber el color, obviamente. Y todo esto tenemos que saber que el Rambam lo escribe a priori a partir suyo. Es decir, de lo que el Rambam ha visto, observado, de lo que hacían los que tenían las ropas eventualmente, y de todo eso el Rambam lo transporta a la halajá. Esto nos habla, mis queridos oyentes, de la gran sabiduría del sabio en particular, que también aprende de todo lo que está en su entorno. Y entonces todo eso que él ve y que lo aprende, también lo trae para su propio recurso. ואחר כך מביאים דם חילזון, y después de eso se traía la sangre, se preparaba la lana, ¿verdad? Después se traía la sangre de un gilazón. Gilazón es el nombre de un molusco, ¿sí? O sea, la tinta de un molusco. Beudag shedome aino le'ain ayam. Y es un molusco que es un pez, él lo pone. She'aino quiere decir que el aspecto de su color, obviamente, y el aspecto de su cuerpo, dice, es le'ain ayam, es parecido al color de la mar. Bedamó, shahor cadió, y su sangre, su tinta, es negra como la tinta. Ubeyam amelach umatzui. Miren qué interesante. Rambam me dice que el gilazón se encuentra en donde? En las proximidades o en el lugar del Yam Amelach. ¿Qué significa Yam Amelach? No puede ser. Dice, ¿cómo no Yam Amelach? Si Yam Amelach es el mar muerto, no hay nada. Nada puede circular por allí, por las aguas, ¿verdad? Muy bien. ¿A qué llama el Rambam Yam Amelach? Yam Amelach lo llama al Yam Tijón, o sea, al mar Mediterráneo. O sea, así lo llama Yam Amelach. ¿Por qué? En el final del Perush a la Mishnah, en el final de su explicación a la Mishnah, el Rambam nos dice algo muy sugestivo y muy interesante. Va'ani aliti basfina beyam Amelach. Y yo subí al barco cuando él sale de Marruecos, de Fez, cuando tienen que salir, ya habían salido de España, habían ido a Marruecos, y también en Fez sufren de las persecuciones de los almohadim, y de allí tiene que embarcarse rumbo a Israel, al puerto de Yafo. Va'ani, escribe al final de la Mishnah, aliti basfina beyam Amelach. Obviamente, si es el Yam Amelach, es sabido de que no hay naves que circulen en el Yam Amelach, y la intención del Rambam en la Mishnah, comentado por muchos comentaristas, se refiere al Yam Tijón. Obviamente, cuando pasó de Mitzrayim, también, o sea, de Fez a Egipto y de Egipto a Eretz Israel, y cuando estaba en ese trayecto, debemos saber, el Rambam escribe su Perush, su comentario a la Mishnah. Los viajes duraban, obviamente, mucho tiempo. Y así, entonces, está explicado en la Mishnah del Rambam. Entonces dice que el gilazón es un molusco, un pez. Él lo llama, cuya tinta es negra y que está en el Yam Tijón. Benotnim et Adam le yoré, o yorá. Dice entonces, la sangre de ese animal, que es la tinta del animal, se la solía poner dentro de una yorá. Yorá es un dud. Dud quiere decir como un calentador, el fuego. Benotnim imo samemanim kemo a kimonia bejayotze bahem. Y entonces, ¿qué se ponían? Adentro se ponían más tinturas, más colorantes o más samemanim. ¿Qué quiere decir samemanim? Como si fueran elementos vegetales, como se utilizaban en el ketoret, ¿sí? Dejad hacer samemanim ayubá. En el ketoret, en el incienso, había 11 especies. Entonces, en ese lugar también se ponían especies, en el dud.
en el lugar que se calentaba el dio, la tinta, quemó a kimonía. Entonces nos dice que la kimonía es una suerte de pasto, de césped que se secaba y se lo molía eventualmente y se sacaba todo el polvo que tenía y limpiaban las manos para sacar todas las impurezas. O algo parecido a esto. Todo eran productos vegetales. Que derech, insiste Rambam, shetzavaim ose. O sea, que también él nos cita acá de vuelta, esto es como lo hacían los tzavaim, como lo hacen los, de ahí viene la palabra tintoreros, en realidad, que se dedicaban a la pintura, eventualmente, los que tenían las prendas. Umartijimoto, benutrim boa tzemer, h y s que en raquía. Entonces se lo ponía a hervir en el yorá, en el dud, hasta, y después se ponía dentro la lana, hasta que tomaba el color del raquía. El tseba, el color celeste del raquía. Y esta es la forma del tchelet que nosotros tenemos en el tzitzit. Vieron que el proceso no era un proceso fácil, necesitaba un paso artesanal. Lo que hoy prácticamente se resuelve en forma tan simple, en la época que Rambam nos está contando, requería una tarea artesanal verdaderamente. Muy bien, y así es la segunda alajá, como la termina el Rambam. Nuestra tercera alajá nos dice, este también es importante, porque dice el Rambam que el tejelet del petil, del tzitzit, del hilo del tzitzit, necesita que su coloración sea lishma, quiere decir, leshem mitzvat tzitzit. Quiere decir que yo tengo que tener la intención, que cuando hacía esa coloración no estaba haciendo una tintura o estaba tiñendo algo stam, simplemente, sino que tenía la persona que poner la intención y decir, anitzubea, etatzemer, leshem mitzvat tzitzit. Yo estoy coloreando esta lana para cumplir la mitzvah del tzitzit. Y entonces, obviamente, el Rambam nos dice la excepción, y si no tuve la intención de decir que esto era leshem mitzvah tzitzit, entonces está pesolá, no sirve. Y el dud, el calentador donde tenía el color, habíamos puesto la tinta del gilazón y todas las hierbas, ¿no?, diferentes que le iban a dar el color definitivo. Si en ese momento el dud, ese calentador que tiene el color, si es que pintó o tiñó, mejor dicho, un poco de lana, no puso toda la lana, para ver si el color era el apropiado o no, Nifsela ayorácula. El dud, el calentador, quedó absolutamente anulado. ¿Por qué? Porque la Sagrada Torá dice en el libro de Shemot, cuando habla de la construcción del Mishkan, el capítulo 28 creo que es, dice Kalil Tejelet. ¿Qué quiere decir Kalil Tejelet? Kalil es que todo es Tejelet y que eso es todo para el tzitzit. Obviamente con el pintado o el teñido desde un principio. Por lo tanto, no puede haber algo parcial para probar los colores. O sea que habría que tener mucha especificación, obviamente. Habría que tener mucha sapiencia de cómo eventualmente poder lograr el color exacto que se necesitaba hacer para el tzitzit. Muy bien. El akeitzat hace. Entonces, muy bien. Si no puede probar, si no puede eventualmente probar la coloración y poner un poco de lana para ver el color que está en el dud, en el calentador, ¿cómo hace? Lo que hatzeba minayorá biklikatan. Entonces toma un poquito del color que tengo en el calentador y lo pone en un recipiente más pequeño. Y adentro pone lana shebodekbo,
con un poco de lana con el cual va a analizar y va a teñir para ver si está bien. Besoref et shebadak. Y después de probar eventualmente si el color está bien o no, en ese momento que tiene que hacer, soref et shebadak. Tiene que quemarlo. Eso lo tiene que quemar. Sharei nitzvah livdika. Porque eso fue teñido o coloreado solamente para hacer una revisación. Es decir, no leshem tzitzit, no para cumplir la mitzvah del tzitzit. Por lo tanto, es pasul, eso no lo puedo utilizar. Y ese color que yo puse dentro del recipiente para probar, ¿qué tengo que hacer? Zorek, shofej, lo tengo que arrojar. ¿Por qué? Porque hay te amo u pesalo. Quiere decir, lo probó, hizo una prueba y ya lo hizo pasul. Entonces, con lo que queda del tchelet en el dud, en el calentador, entonces puede pintar el tchelet con el restante color, que obviamente es mucho, y que tiene allí para poder colorear todo el tzitzit. Muy bien. La halajá número 4, el Rambam nos dice algo sumamente interesante. Atchelet einan ilkejet ela minam mumhe. El tchelet se puede tomar sola y exclusivamente ¿de quién? ¿De manos de quién? De un mumje. ¿Quién es un mumje? Un mumje es un especialista. Es una persona experta en el logro del color y obviamente una persona que está considerada como kasher para poder hacerlo. Ese es el mumje. ¿Por qué? Porque si no lo tomo del mumje, dice el Rambam, puedo tener la sospecha, la duda de que el tchelet no se hizo leshem tzitzit. Quiere decir, lo hice como cualquier otra cosa, cualquier otra intención. Sabemos que el mumje tiene la especialidad de hacerlo y lo hace leshem tzitzit. Afal pishen y kijamina mumje, dice, y a pesar de que se haya tomado el tchelet de la persona experta, אם נבדקה ונודעה שנצבעה באחד משאר צבעונים המשחילים שאינם עומדים, פסולה. Así todo si se la revisa, casualmente, no obligatoriamente. Y en principio, porque no tiene necesidad de revisarla, pero si la revisa casualmente, ונודעה שנצבעה באחד משאר צבעונים המשחילים שאינם עומדים, y se tiene entonces, se puede ver que se la ha coloreado con alguna de las modalidades o tonalidades oscuras que no omdim, quiere decir que no se mantienen, quiere decir que no van a durar mucho, entonces obviamente ¿qué va a pasar? Eso va a perder la coloración en algún momento y entonces el tzitzit ya se considera pasul. O sea que si casualmente se revisa el tzitzit, hay que tener en cuenta que hay que tener una coloración que sea estable. Ahora la pregunta de la halajá número 5 es, muy bien, ¿cómo hacemos para revisarla? Hasta que tengamos conocimiento, conciencia, ¿no?, real, que podamos saber que fue pintada o coloreada de acuerdo a la halajá o no. Entonces el Rambam dice, bueno, yo te voy a dar una prueba. Lokhin teben berrir shel shablul. ¿Qué se toma? Teben berrir shel shablul. ¿Qué quiere decir? Se toma un poco de teben, de paja, y berrir, de líquido, shel shablul. Shablul es como el caracol, ¿sí? El caracol. El caracol se llama shablul. O sea, está el gusano interior y toda la caparazón, ¿verdad? ¿Y qué se hace? Umei raglaim shenit hametzu arba'im yom. Y se toman también orina que han pasado 40 días desde que salieron del cuerpo del hombre. O sea, miren ustedes las pruebas químicas que el Rambam está proponiendo, ¿no? Orina que se ha reservado ya, obviamente la persona que es mujer sabe cómo hacerlo. Entonces sabe que tiene guardada orina hace 40 días. Beshorin atchelet bejulá me'et le'et.
Entonces, ¿qué se hace? Se aplica, se apoya, se pone el tchelet de tiempo en tiempo, de día en día. Y mamdabe ainá, si el tchelet se mantiene en su color, veloja ata kesherá, y no oscureció, es kesherá. Y si oscureció, se toma ahora batzek shel seorim, se toma como una masa de cebada, harina de cebada, shemeapeshin oto lemurias, que quiere decir que se lo deja muchos días para que esa harina eventualmente fermente, como murias. Murias es como una suerte de un jugo que destilan los pescados hechos en salmuera, precisamente. Murias se llama así. Y ponen el tchelet, ese tchelet que ha cambiado su coloración dentro de sí, beofea batzek batanur. Y entonces pone esa masa a hornear en el horno. Umotzim atchelet minapat berroim ota. Entonces ahora sacamos el tchelet de esa masa y la vemos. Im kahata mimashe aita, si se puso más oscura de lo que estaba, ese tchelet está pesula. Veimosif eina bebushchela yoter mimashe aita kodem afia keshera. Pero si agregó color y se oscureció más de lo que era al principio de la cocción en el horno, se la considera kshera. Entonces, dice, acá obviamente es toda una prueba, obviamente que se hacía con elementos más naturales, como para poder provocar, para poder entender el nivel de calidad del gelet. Muy bien, entonces, estos son detalles obviamente sumamente increíbles, ¿no? Desde la perspectiva de cómo se preparaban las cosas hace 800 años o más, tal vez, más de 1000 años, o 1500 o 2000 años, vaya a saberlo, ¿no? La halajá número 6 dice, Hatzer shemuchrim bat chelet. Hatzer quiere decir no solamente un patio, como sabemos que es hoy, sino se refiere a una aldea, a un moshav. Quiere decir, son todos lugares que están en el lugar, en el radio suburbano. No están, mamash, en la ciudad, tan cerca de la ciudad. Entonces, un hatzer, un moshav, un lugar que venden el tchelet, y allí el tchelet se consideraba que era obviamente kasher, lojim bimen stam. Se suele tomar de ese lugar, llevar, comprar, stam, sin revisar. Ben tzarich medical. No necesita ser revisado. ¿Por qué? Porque ibejeskata hachete hashet. Porque el tchelet ese fue bien preparado. Ya sabemos que ese lugar se dedica a preparar eso. Y entonces, dice, está en su jeská de kasher hasta shete hashet. Hasta que, bueno, puede ocurrir que una vez encontraron un pasul en el tchelet. Entonces allí va a haber que revisar. Pero en la medida de que hay una hazaká, quiere decir que hay una posición en la cual la gente está segura de que lo que venden allí es kosher, entonces no hay necesidad de reverlo. Cuando se encuentra alguna falla, entonces allí se entra en el nivel de sospecha y hay que revisarlo. Amafkid tejelet etzel agoy, aquella persona que dejó depositado a su tjelet con un no judío, areizé pesula, ya esa tjelet no se puede utilizar. ¿Por qué? Shema ejelifa. Porque tal vez puede ser que como el tjelet, explican los comentaristas, shetjelet damea yekarim, ya entonces el valor del tjelet era un valor muy, muy alto. Entonces, ¿qué hacía el no judío? No le importaba. Entonces la falseaba, la hacía algo, la cambiaba, ella mezayef,
quiere decir la falsificaba, esa sería la palabra, y de esa manera, obviamente, ya no era el gel. Ya desde entonces ustedes ven cómo el proceso de la elaboración del tejelet generaba, obviamente, gastos, como hoy en día también el tejelet sale mucho dinero, o sea, no es un talit barato comprar, competir tejelet como se vende en algunos lados. ואם הייתה בכלי והיה חתום בשני חותמות, חותם בתוך חותם שלה. Dice, si el tejelet estaba puesto en un recipiente, y ese recipiente estaba sellado, y estaba cerrado, bishne jotamot, quiere decir, no tenía un solo cierre, sino dos cierres, un cierre interno y otro cierre externo. Es así como recibimos la comida en los aviones. En realidad tiene que haber tres simanim. O sea, tiene un papel, otro papel aluminio y luego la caja donde abrimos. Eso, si no lo reciben así, hay un problema de kashrut. Ténganlo por seguro, ¿no? Menos en el AL, por supuesto, porque en el AL es una empresa kosher. Pero cuando uno recibe en cualquier empresa de aviación no judía, el kosher lo tienen que recibir, primero, lo tienen que recibir con tres simanim. O sea, un papel externo, un papel interno, y luego la caja donde viene la comida o la bandeja, que viene también con un plástico cerrado. Y de esa manera, obviamente, si a uno le viene a preguntar si le pueden calentar o no, ahí tiene que dar la autorización. Y en eso, los zapatos o zapatos siempre están muy preparados y muy, en general, vienen a consultarlo, no lo hacen a priori. Pero sabemos que en el AL uno puede confiar a ciegas, obviamente, porque es kosher desde el momento que uno ingresa al avión también, por suerte, ¿no? Baruch Hashem. Entonces tiene que estar el keli, decía, cerrado, absolutamente, con dos sellos, jotam beto jotam, y de esa manera un sello dentro de otro sello, eso es kasher el tjelet. Pero si tenía un jotam ejad, pero si tenía un solo sello, es pasul. Se lo considera que es pasul porque obviamente podemos sospechar, obviamente, que la persona esa que lo tuvo se esforzó en falsificarlo porque sabía que el tjelet lo puede vender a un precio muy, muy diferente. La halajá número 7. Amotze tjelet bashuk, afilu matzah jutim pesukim pesula. Dice, ¿qué pasa con el caso de una persona que encuentra tjelet en el mercado? Dice, aun cuando haya encontrado jutim pesukim, quiere decir, están los hilos del tzitzit, están eventualmente extendidos, ¿no? Jutim pesukim quiere decir, que no van a volver a atarlos eventualmente porque eso representa mucha tarea. Dice pesula, se considera también pasul. ¿Por qué? Porque se puede sospechar, entienden los mefarshim del Rambam, que tal vez lo colorearon como una ropa, pero no como para hacer un tzitzit. Y entonces, si dijimos que hay que decirle Shem mitzvah tzitzit, que el colorear tiene que ver con la mitzvah del tzitzit, entonces obviamente nos queda ya de más está decir que no lo podemos utilizar. A lo que es talit metzuyetzet, mina shuk mi Israel. Ahora, si tú vas y compras un talit, y ese talit ya tiene tzitziot, ¿está bien? Metzuyetzet. En Israel, dice, si lo compras en Israel, mina shuk en el mercado, harei y vejezkata. Está en su hazaká, que se hizo como la halajá, que se hizo de acuerdo a la halajá. Pero si lo compras minagoy, porque también aquí los árabes te venden talitot con tzitzit, ¿sí? Minagoy, atagar, shera. Quiere decir, el tagar significa el comerciante que compra y vende. Quiere decir, adquiere el producto para venderlo. En ese caso, se lo puede comprar eventualmente. ¿Por qué? Porque la compró de un Israel mujer, dice Rambam. Entonces, no va a comprar algo que sea pasul. Bueno, estamos hablando de comerciantes, obviamente, honestos. Minas idiot, pero si la compra de una persona que es simple, una persona que no tiene conocimientos, que no es comerciante, entonces es pesulá. ¿Por qué? Porque tal vez
la persona misma la coloreó, lo coloreó al tzitzit, y obviamente no lo hizo el Leshem Mitzvah, por la mitzvah misma. Y si fueran los hilos blancos, tal vez él mismo los hiló, y el tzitzit que hizo un goy, dice el Nimukei Yosef, el tzitzit que hizo un goy no se considera kasher, sino pasul. La regla para el día de hoy, si ustedes me preguntan, lo mejor es comprar en lugares reconocidos. Quiere decir, saber que hay marcas, pueden salir un poco más, pero uno tiene la tranquilidad que está comprando primero lo que se debe. Y hablando de jutín blancos, o sea, no estamos hablando de comprar tejelet, estamos hablando de un talit, obviamente. Entonces, si bien en el shuk hoy en día uno puede imaginar, no digo del shuk de Jerusalén, obviamente, hablo del shuk a Carmel, por ejemplo, donde van la mayoría de las personas, que es muy pintoresco, en Tel Aviv, y hay muchos negocios, hay de comida, sobre todas las cosas, pero hacia el final o el principio, depende de donde uno eh, entonces, en un lugar donde me están haciendo una acotación al margen, eh, decía, al final del shuk, por ejemplo, hay lugares de judaica. Yo no me animaría a comprar en lugares de judaica, ni recomendaría. Así como los tefilim, también los tzitziot o el talit. Todo eso, aunque cueste un poco más, es mejor comprarlo en lugares donde yo sé que en ese lugar no me van a engañar. Y que lo hizo un Yehudí mumje, que también lo ha hecho un Yehudí que es experto. Bien, se terminó el espacio de propagandas. Muy bien. La halajá número 8. Talit shei kula adumá o yeruká. Un talit es toda la ropa, ¿no? Que es completamente roja o verde. O mishear tziv'onim. O de otros colores. O sejutei lavan shela que in tzivá. Tiene que ser los hilos blancos del talit como su color. Si es verde, el talit, la ropa, lo que nos ponemos encima, el talit, tienen que ser los hilos verdes. Si es rojo, tiene que ser de color rojo. ¿Por qué? La Gemara de Menachot dice que la Torah dice al tzitzit hakanaf. Quiere decir tzitzit hakanaf. O sea que los tzitziot tienen que ser memin hakanaf. Los tzitziot tienen que ser de la especie del kanaf. Y entonces dice que en este caso debería ser del mismo color. ¿De acuerdo? Y aquí comentan algo muy interesante que lo quiero compartir con ustedes. El Baal Tosafot Yom Tov, que es Yom Tov Lippman, que escribe las Tosafot Yom Tov sobre la Mishnah, cuando escribe su comentario al Divrei Hamudot, a la Rosh, en el Hot Tzitzit, cuando escribe su comentario al libro de Divrei Hamudot, las palabras queridas, sobre el Rosh, el Rabbeinu Asher ben Yaakov, sobre el Hot Tzitzit, dice Tosafot Yom Tov, y este es un lenguaje que vio en un Beta Knesset en las comunidades de Praga, Tzitzit Yeruká Kejelmon Beitzá Betalit Katan Shel Meshi. Vio un tzitzit, los hilos del tzitzit, verde, que Helmón Beitzá, en realidad no era tan verde, sino que era más amarillento, como el huevo, en el talit katán de Meshi, en un talit katán, quiere decir en la ropa interior, que era de seda. Shigam y Yeruká que Helmón Beitzá, que también el tzitzit, el talit katán, era de color Yeruká amarillento, un verde amarillo, ¿no? Y que había sido traída de un lugar llamado Margansburg, y era el talitó del Kadosh, del santo Rabbi Shlomo Molcho, de Rabbi Shlomo Molcho, Hashem Yikom Damo. O sea que aparentemente esto sí se utilizaba de esa manera, como lo menciona el Rambam. Ahí está Kulat Helet. Ahora, si el talit estaba completamente tjelet, que esta es una de las preguntas que había hecho Korach, ¿se acuerdan? Cuando quiso
sacar a Moshe de su lugar, a Moshe y a Aarón, ¿no? Entonces, justamente después de Perashat Tzitzit, Shelach Lecha, Perashat Shelach Lecha, viene Korach. Y uno de los temas, por la proximidad del texto, como terminando hablando del Tzitzit, entonces vino Korach diciendo, si talit chekulat helet, petura mira Tzitzit. Dice, si un talit es completamente tchelet, de color tchelet, ¿quedaría eximido entonces de los tzitzit o no? Y Moshe le dijo que no. Y entonces Korach le dije, pero ¿cómo? Si un hilo de color tchelet poter etacol, ya cumple con la mitzvah de todo, si todo el talit es de color celeste ya, entonces con mucha más razón. Korach siempre encontraba alguna razón como para poder, obviamente, desquiciar a Moshe y poder, obviamente, ponerle trabas a toda su gestión. Si el talit era completamente tchelet, entonces la van shela mishear tzibonim chutz min hashachot. Puede hacer el labán de ella, de todos los colores, lo blanco de ella, excepto de lo negro, porque se puede visualizar como el tchelet. Y entonces la Torá aquí nos dijo que hay que tener 2 marot en el tzitzit. Tenemos que tener 2 colores eventualmente en el tzitzit. Bekoreja la col jutejat tejel, porque el origen es tejelet. El verde es verde, el rojo es rojo, pero el tejelet se ve igual. Cuando es todo tejelet, no se puede hacer de color tejelet, porque en última instancia no hay diferencia de color. Bekoreja la col jutejat tejelet, que den shosim bishar tzitziot sheinam tzuvei. Y se pone un hilo que sea completamente tejelet, ¿no es cierto? Como se hace con los restantes tzitziot que no son coloridos. Dice el halajá número 9, es muy duro el castigo para quien no se coloca el blanco. Es más todavía duro el castigo para quien no coloca el blanco que quien no coloca el tejelet. Y ficha lavan matzui la col, porque el color blanco es natural, se lo encuentra. El tejelet no se encuentra en todos los lugares y obviamente hoy en día más aún. Pero Beholzman mi va a llamarlo. Y justamente el tejelet no siempre es posible de hallar a causa del color que hemos mencionado, obviamente. Y entonces nos dice en el Perush del Rambam, a las Mishnayot, a la Mishnah, a la Mishnah de Menachot, específicamente, dice algo sumamente interesante y sugestivo. Hoy no tenemos tchelet, dice Rambam en el siglo XII, porque no sabemos cómo colorearlo. Porque no todo tipo de tchelet en la lana se llama tchelet, sino el tchelet que ya ha sido reconocido. Y hoy en día nos estamos imposibilitados de hacerla. Y por eso lo hacemos solamente blanco, dice en su comentario a la Mishnah de Menachot, capítulo 4:1. También el Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, de Fez, dijo en Ilhot Tzitzit de Aidana, quiere decir hoy en día, dice el Rif, que no tenemos el tchelet. Y en el Sefer HaChinuch de Rabbi Aaron Alevi de Barcelona, la mitzvah 386, nos dice, desde Yamim Rabim le Israel lo llamanu Mishe Zahá Letchelet Betalito. Y ya hace mucho tiempo que no hemos escuchado quién ha tenido el mérito del Tchelet en su talit. Así también entonces lo dice el Tur Ora Haim, y también lo dice Marán en el Shulchan Aruch, en el Simantet, en el número 9, el punto número 9, Shebizman Hazeh en la Tchelet. Quiere decir que en estos tiempos no tenemos tchelet. Agregan los comentaristas del Rambam que en la época de los Emoraim, de los sabios del Talmud babilonio, todavía el tchelet se lo solía hallar, como encontramos en la Gemara de Menachot. O sea, los sabios de Babel sí hablaban del tchelet. El Gaón en Babilonia, Rabbi Gershon Hanoch Leiner, el Admur Biratzin, Zecher Tzadik Libraja, decía, también en los tiempos de los Geonim, a eso me refería cuando estaba hablando del Gaón,
el rabino el Admur de Radzin, decía que en los tiempos de los Geonim, todavía, o sea, del siglo VIII hasta el siglo XI, estamos hablando, ¿no?, de la era común, el tzitzit todavía se encontraba en la mitzvah, como lo encontramos en Rabban Atronai Gaon, que organizó el Ilhot Tzitzit con las leyes del Tejelet, obviamente. Entonces, de una u otra manera, nosotros vemos que el Tejelet todavía se lo seguía utilizando. Lo que hemos aprendido eventualmente tenía que ver con que el Gilazón era ese molujo que aparecía en las costas de Yafo, en las costas de Israel, y que con la destrucción del Bet HaMikdash II dejó de aparecer. Muy bien, esta es la halajá número 9, y aquí termina el segundo capítulo. Y vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, siempre el capítulo 3 ahora. Capítulo 3, en buena hora, nos dice el Rambam, Kesut shechayav adam la'asot bat tzitzit min haTorah. ¿Cuál es la vestimenta que la persona debe hacer un tzitzit de acuerdo a la Torah? Es el kesut sheyesh la arba knafayim. Es la vestimenta que tiene 4 extremos. Arba kamfot. 4 extremos, ¿no? Al arba kamfot kesuteja. Así nos dijo el libro de Devarim, que hemos terminado de leer hace poquito. O yoter al arba. O puede tener más de 4. Enseguida vamos a ver cómo. ותהיה מידתה כדי שיתכסה בה ראשו ברובו של קטן, המתהלך לבדו בשוק. Dice, y la medida de esa ropa tiene que ser como para que se cubra desde la cabeza y la mayor parte del cuerpo de un niño pequeño, porque si no, no se llama kesut. Si es algo que cubre una pequeña parte del cuerpo, no es algo que cubre el cuerpo. ¿De quién? De un catán que está caminando solo por el mercado, y que no necesita de otro que lo esté caminando con él y que lo cuide. Y que la vestimenta, obviamente, sea de lana o de lino solamente. Aval, dice el Rambam, segunda halajá. Talit shel she'ar minim, el talit, que es de ropa que se ponía litúrgicamente hablando para la tefilá, ya en esa época también, que de los distintos otros tipos, por ejemplo, bigdei meshi, ropas de seda, o bigdei tzemer, gefen, o ropas de algodón, o bigdei tzemer gemalim, o la ropa de lana de camellos, de tzemer arnabim, o tzemer también lana de conejo, be notzah shel izim. También habla aquí el Rambam de notzah shel izim, que es la lana de cabras, que se llama notzah. ¿Por qué se le llama notzah como una pluma? Porque es muy, muy débil, porque es una lana muy, muy debilita, muy frágil. Todas esas ropas, si necesitan ponerse tzitzit, el talit ese es por divrei jajamim. Quiere decir porque es ordenanza de quién? De los jajamim. ¿Por qué? Porque el tzemer que hablamos no es sino, como dijimos, de Eilim Berregelim Bilbat. De Eilim, de Ail, los siervos, o de Regelá, de la oveja. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso lo cumplo como mitzvah de Jajamim, si tengo que utilizar algo que es de otra especie y no solamente de Regelim, entonces de ovejas, es porque para cumplir, obviamente, la mitzvah del tzitzit. Veo. Pero ¿qué condiciones tienen que tener esas ropas? Shetiem rubaat, que sea cuadrada, o yoter larga, o más de 4 extremos. Veía sheura que sheur llamarlo. Y el sheur, la medida de la cabeza hasta, obviamente, el rubosh el platán, la mayor parte del cuerpo de un niño pequeño. Shekola begadim amurim batorastam enam el tzemer upishtim bilbat. Porque dice Rambam una regla general muy importante, que todas las ropas que han sido mencionadas en la Sagrada Torah como ropas, beged, no se refieren sino a tzemer upishtim bilbat, solamente lana o lino solamente. Begadim stam. Cuando dice al kamfe bigdehem, sobre los extremos de sus ropas,
está hablando en ese caso de tzemer upishtim, de lana o lino. Dice Rambam en la tercera alajá, al arba kanfot que su teja, sobre los 4 extremos de tu vestimenta. Dice, baalat arba, velo baalat shalosh. La ropa tiene que tener 4 extremos y no 3. Por lo tanto, dice, baalat arba, velo baalat hamesh. Pregunta Rambam, ¿se puede tener 4 pero no puede tener 5? Quiere decir 5 extremos. Talmud Lomar, ayer tejaseba. ¿De qué aprendo? Al arba kanfot que su teja, sobre los 4 extremos de tu vestimenta, ayer tejaseba, que tú te habrás de cubrir con ella. ¿Qué quiere decir? Le rabot kol arraúi liksud. Eso implica, dice Rambam, en la explicación de los Jajamim, que ayer tejaseba, ¿para qué lo dice de vuelta? Que su teja, es mi vestimenta, con la cual me voy a cubrir. Dice que es para incluir aquí, obviamente, algo más. Afilu ba'alat hamesh. Quiere decir si tiene 5 extremos. O sea, si uno de los extremos se cortó en diagonal, y entonces quedaron 2. Entonces no tengo 4, tengo 5. Y entonces si se cortó en diagonal, lo puedo utilizar también. Belama ani mechayev ba'alat hamesh upoter ba'alat shalosh ushtayem enam ba'alei arba kanfot. Dice, entonces, ¿por qué yo, tú te preguntas, digo que la de 3 es inválida y la de 5 es válida, cuando en realidad ninguna de las dos tiene 4? Mi presidish bichlal ejamesh arba. ¿Y sabes por qué? Porque el 5, las 5 partes incluyen a las 4, pero las 3 no incluyen a 4. Que llegó set tzitzit de fijaj, dice, por lo tanto, cuando la persona hace un tzitzit de baalat hamesh o shesh, a una ropa que tiene 5 o 6 extremos, y no se ela le arba kanafayim a merrujakot zomizah. No tengo que hacer los 5 extremos o los 6, no. Le pongo tzitzit a 4 partes nada más, a 4 extremos, las más distantes entre ellas, zomizah, porque el extremo que está más alejado del otro, ese es el extremo llamado kanaf en la Torah. O sea que de los 5 o 6 hago 4 nada más, al arba kanfot que su teja, porque la Sagrada Torah dice sobre los 4 extremos de tu ropa. La cuarta alajá nos dice el Rambam que sut shel beget uknafea shel or chayevet. Dice el kesut de una ropa y sus extremos que son de cuero, quiere decir la ropa, la vestimenta, tenía extremos. Ahora, los extremos que hice, les puse un aplique. O corté ese extremo y cosí cuero. Si le puse en los extremos cuero, también tiene que hayevet, betzitzit. Y shel or, uknafea shel beget, peturá. Pero si la ropa que tengo es de cuero y los extremos los puse de tela, entonces está eximida de tener tzitzit. ¿Por qué? Porque dice Rambam, explican los comentaristas, que suchel or enanikret beget. Una vestimenta de cuero, una campera de cuero, no se llama ropa, eventualmente, porque la Sagrada Torah, cuando habla en el libro de Vayikra, habla mina beget o mina or. Entonces es o de ropa, del ropaje o del cuero. Entonces, peturá mitzitzit afilu midibre jajamim. Y por lo tanto queda eximida del tzitzit incluso desde la ordenanza de los jajamim. Shein olhim ela ajar y kara kesut. La regla general es que nosotros vamos en función de qué y kara kesut, de la principal vestimenta. Y la principal vestimenta no es la de cuero. Kesut shel shenei shutafim hayevet. Si hay una ropa que comparten 2 personas, tiene que tener tzitzit, porque está dicho al kanfei bigdehem, en plural, sobre los extremos de vuestras ropas. Lo neemar que su teja, no está dicho tu ropa, era lemaet sheula. ¿Para qué dice que su teja? Dice shelja velo shel shutafut. Eventualmente, entendimos que su teja, tu vestimenta es tuya y no de tú con quien la compartes. Pero dice el Rambam, lemaet sheula. Aquí es para qué? Para, si la ropa que yo tengo es prestada, entonces no tiene que llevar tzitzit. Shatarita sheula peturá mina tzitzit sheloshim yom, mikam beila hayevet.
El talit el talit era la ropa superior, en este caso. El talit que es prestado está eximido de tzitzit por lo menos 30 días. De aquí en adelante es una mitzvah que tenga tzitzit por lo menos a partir de la ordenanza rabínica. ¿Por qué? Porque si ya lo tengo más de 30 días, entienden los jajamim, esto es como si ya fuera mío. Y por lo tanto, los jajamim me obligaron a mí que si yo tengo una ropa conmigo más de 30 días, le tenga que poner, más de 30 días, le tenga que poner tzitzit. ¿Por qué? Porque no se suele prestar algo por más de 30 días. Entienden las Tosafot también en la Gemara. Muy bien, y aquí llegamos entonces hasta el final del intenso estudio de hoy, donde terminamos un capítulo completo y llegamos hasta la quinta alajá del capítulo tercero, que es el último capítulo, que culmina con en la alajá número 12. Y B'ezrat Hashem, entonces llegaremos el próximo lunes a terminar en buena hora Ilhot Tzitzit y vamos a comenzar con el apasionante capítulo de Ilhot Berajot, las leyes que regulan las bendiciones, Birjot HaNe'anim, fundamentalmente, y Birjot HaMitzvot, las bendiciones por el disfrute y las bendiciones de las mitzvot en buena hora. Gracias por acompañarnos a todos, por supuesto gracias al Mare Yosef, que siempre está mejorando mucho más todo nuestro sistema de estudio, y bueno, es un placer que nos podamos encontrar en esta hora. Les pedimos disculpas, hoy había un casamiento, entonces para no faltarle a la novia y al novio, decidimos empezar un poquito más tarde. Y por eso les quitamos alguna media hora de sueño. Que tengamos Shavuot Tov, Chodesh Tov U'Mevorach, y B'ezrat Hashem nos estamos escuchando la próxima semana. Tizkor Shanim Rabot por muchos años. Amén, amén.